Entonces vamos a continuar. Primero les voy a dejar aquí el- las diapositivas y todo el tema que acabamos de avanzar. Mientras tanto van poniendo su nombre en el chat grupal otra vez para contabilizar completa la asistencia y esperamos un minutito más. Tenemos Doctor, tal vez un poquito más fuerte su volumen. Ya voy a intentar. Ahora sí creo que está mejor. Entonces, eh, ahora sí se lo voy a subir. Eh, Mientras tanto, creo que ya estamos en buen número. Vamos pasando al siguiente tema, que es el tema número 7 de los documentos notariales. Y es en torno a lo que gira toda la ley, en torno a los documentos que elabora el notario de fe pública, que son de dos tipos en realidad, ¿no? Protocolares y extraprotocolares. Eso de acuerdo a la forma de cómo se archiva cada uno de los documentos, ¿no? Los protocolares obviamente tienen mucha más solemnidad que los no protocolares y también el, el notario da fe de todo el contenido y del fondo del documento. En los no protocolares, eh, por ejemplo, no se puede hacer un segundo testimonio porque el notario no tiene el original se les ha entregado a las partes. Entonces, vamos viendo de qué se tratan estos documentos notariales, ¿no? En primera instancia, ¿verdad? Un documento, ya sea notarial o no notarial, ¿verdad? Un documento privado o público o una sentencia o cualquier declaración o análogo, no es más que un soporte material que contiene una declaración o una información, ¿no? Entonces lo que hace es transmitir ideas o conocimientos que permiten la comunicación, en este caso de la existencia de derechos y obligaciones recíprocas, ¿no? Como es el caso de los contratos o las minutas de compra-venta de bienes inmuebles que se protocolizan ante las notarías de fe pública. Entonces, siempre ha habido la necesidad de la existencia de un registro físico de nuestros negocios jurídicos, ¿no? Entonces, para darle más solemnidad, podríamos decir que el documento ha creado al notario, pero hoy en día es el notario el que elabora los documentos. La figura se ha puesto al revés, ¿no? Y es en torno a la elaboración de estos documentos que emite el notario de fe pública, eh, que gira toda la legislación notarial. Si vemos nuestra ley eh, 483, ¿verdad? Después de que nos dice qué es el notario de fe pública y qué tiene que hacer para ser notario de fe pública, ¿no? Y los otros ámbitos. eh, Después es todo elaboración de documentos notariales. ¿Qué clase de documentos? ¿Cómo se autoriza? ¿No? Eh, ¿Cuáles son protocolares? ¿Cuáles son extraprotocolares? El, cómo se cierra el registro, cuál es el orden cronológico, el, cómo se realizan las escrituras públicas, ¿verdad? ¿Qué tiene que contener el encabezamiento? ¿Qué tiene que contener el cuerpo? ¿Qué tiene que contener la conclusión? Lo propio de las demás, del acta notarial, del que es el testamento, también están los poderes o documentos de representación. Entonces, y luego están los documentos extraprotocolares, ¿no? Entonces, del artículo 38 hasta aquí, hasta el 79, es todo documentos notariales. Y luego también hay otros que ya posteriores y anteriores también, como el 19, que hace referencia a los documentos.
¿verdad? Vamos a ver aquí el artículo 19, inciso E. Entre las atribuciones que tiene el notario de fe pública, nos dice dar fe pública de los actos, y eso se hace mediante actas, ¿verdad? El notario que presencia la lotería y ve que todo se ha hecho de acuerdo a las reglas del azar y todo lo demás, que no hay nada amañado, no solamente lo dice de manera verbal en ese momento delante de la tele o de la radio, solamente eh, ese acto que ha presenciado va a plasmarlo en un acta notarial que va a dar, donde va a dar fe y cuenta de lo que ha presenciado con sus sentidos. Entonces, elabora y redacta, autoriza documentos protocolares conforme a sus principios, ¿no? Elaborar quiere decir desde cero, ¿no? O sea que no necesita una minuta, una instructiva, ¿no? Para transcribir. Redactar ya es transcribir, ¿verdad? Es que te pasen una minuta o una instructiva y lo transcribas y lo aumentes el encabezado y la conclusión. Y autorizar, dice, bueno, se autoriza con la firma, ¿no? Entonces al final le pones sello y firma. Y bueno, entre sus atribuciones, al igual que la norma, casi todo gira en torno al documento público, ¿no? Autenticar copias, emitir certificaciones de qué, de los documentos notariales. Actuar en la vía voluntaria notarial. ¿Y eso con qué termina? Con una escritura pública de divorcio, de cesión, una escritura pública de declaratoria de herederos, ¿no? Entonces, no podemos apreciar, todo gira en torno a, los, a la elaboración de los documentos, y custodia, y las certificaciones, copias, y otros que se meten en base a las matrices. Ahora, estos documentos, que emite el notario, ya sean protocolares o extraprotocolares, tienen la calidad de documentos públicos. Un documento en general es un objeto escrito, o sea, un registro físico en el que se consigna algún hecho o alguna cosa apta para esclarecer alguna situación, ¿no? O para dar cuenta de la existencia de un negocio jurídico o que conste la manifestación de una voluntad, siempre con efectos jurídicos. Ahora, un documento público nos señala el concepto del artículo 1287 de nuestro propio Código Civil, donde dice que el documento público es el extendido con las solemnidades legales por un funcionario público autorizado para darle fe pública. Entonces podemos concluir que no solamente la escritura pública del notario es documento público, ¿verdad? Una sentencia, ¿por qué no sería un documento público? Es extendido con las solemnidades legales del caso, sí, ¿verdad? Y por un funcionario público que está autorizado para hacer ese documento, que es el juez, también. Y tiene que cumplirse por todos los interesados y sus herederos. Igual, sí, ¿no? Entonces, lo propio, si estamos hablando de las resoluciones ejecutivas o administrativas de nuestro gobierno autónomo municipal, como cuando hacen los edificios y sacan su resolución de propiedad horizontal. ¿Quién emite ese documento? El alcalde, ¿no? Es un funcionario público autorizado para emitir dicho documento. Sí, se extiende con las solemnidades legales del caso también porque has hecho un trámite, ¿verdad? Para llegar a la etapa de que te otorguen resolución de fraccionamiento y de adecuación a propiedad horizontal. Entonces, los documentos también gozan de fe pública.
Pero para su registro todavía tienes que hacerlos protocolizar, ¿verdad? Tienes que volver público un documento público. En el caso de las sentencias, es, no es necesario porque sería, digamos, hasta ridículo, ¿verdad? ¿Quién va a ir a firmar el protocolo, pues, de la sentencia? ¿El juez otra vez? ¿No ve? Entonces, ¿qué pasa en el caso de los juzgados? Tienes que tramitar un testimonio en el juzgado. Por ejemplo, que el, hay una, el juez reconoce que el bien es tuyo, ¿verdad? Y ordena el registro a tu nombre, ¿no? Entonces, con esa orden tú tienes que hacer notificar a la Oficina de Derechos Reales para que esté anoticiada y cumpla la orden del juez. Le notificas, pero no es suficiente eso. Necesitas un documento para hacer inscribir. Pero no vas a ir con tus fotocopias del proceso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tramitar un testimonio. O sea, que una vez notificado vas a ir al juzgado y le vas a decir, eh, vas a hacer un memorial, ¿verdad? Y vas a decir, ya estando legalmente notificado la Oficina de Derechos Reales, a efecto de que se inscriba el derecho propietario que me asiste, solicito a su autoridad por secretaría y una vez cumplidas las formalidades de ley, se me expide el correspondiente testimonio. Te va a dar curso, va a decir, como solicita por secretaría, expídase el testimonio. Dejas tu material, todo, te otorgan el testimonio y eso vas a llevar a derechos reales, ¿verdad? Eso va a reemplazar a la escritura pública. Entonces, cualquier documento extendido con solemnidades y por un funcionario autorizado por ley para emitir o para darle fe pública, es un documento público. Ahora, cuando se otorga ante un notario, ¿verdad? En especial, se llama escritura pública, no se llama documento público. La escritura pública es el protocolo, que es el original del testimonio de escritura pública que te otorga el notario de fe pública. Por eso, en su carátula nomás dice testimonio de, y no dice de documento público, no dice de la escritura pública. ¿Y qué es un testimonio? Es algo que da fe de algo que existe, ¿verdad? No es el original, está dando fe. Pues es una copia fiel y exacta del protocolo que es el original que está en la notaría de fe pública. Por los tiempos de los tiempos. Ahora, ahora si hablamos de un documento notarial, ¿no? No de un documento público, que es un término muy genérico, ¿verdad? Sino algo más específico, que es el documento notarial. No estamos hablando que eso ha sido autorizado y redactado por un funcionario especial encargado para realizar estas actividades, ¿no? Y ese es el funcionario que se llama notario de fe público. Entonces son documentos notariales todos los autorizados por el notario de fe público. Y no solamente la escritura pública. Entonces es documento notarial el poder, es documento notarial la escritura pública, es documento notarial el reconocimiento de firmas, también es documento notarial la declaración unilateral voluntaria, ¿verdad? A veces para tu trabajo te piden, ¿verdad? Cuando vas a ser funcionario, anda a declarar que no estás incurriendo en casos de incompatibilidad y vas a notar de fe pública y en honor a la verdad declaro que no, no, no incurro en ninguna causal de incompatibilidad establecida en el artículo tal de la ley, ¿no? A efecto de cumplir con la función pública para la que ha sido nombrado. Bueno, listo. ¿No? Eso también es un documento notarial, ¿no? Y otros también esas actas que emite de, la, de lo que presencia algunos actos como los juegos de azar, loterías y demás. También una carta notarial es un documento notarial, ¿no? Tú agarras y llevas una carta al notario. Si quieres hacer algo más solemne, por ejemplo, eres dueño de casa y, a ver,
tienes tu inquilino, has contratado el alquiler por un año, ¿verdad? Y ese año se vencía, no sé, el 10 de septiembre. Entonces, tú sabes cuándo se va a acabar el contrato, ¿verdad? También el otro sabe cuándo se va a acabar el contrato. Entonces, no debería haber esa mala costumbre de decir, ay, dame pues 15 días de gracia, no bueno, es que ni voy a pagar el alquiler para que me busque otra casita. Acá no sabía que se acababa. Pero bueno, ya entonces si quieres hacer algo formal, ¿verdad? Pedirle que por favor desaloje, pero de manera formal. Tú haces tu carta, ¿verdad? Donde le solicitas que ya que habiéndose cumplido el plazo y no habiéndose reconducido el contrato, ¿verdad? Porque a veces el contrato dice un año forzoso y un año voluntario, ¿no? Pero como no se reconducía de manera voluntaria, entonces se tiene por concluido, recibido el mismo, ¿no? Se le notifica con un plazo de 5 o 10 días para que desocupe el bien inmueble. Y no le llevas vos eso porque tal vez se va a reír en tu cara y te va a cerrar tu propia puerta, ¿no? Entonces, eh, bueno, casi nadie le hace eso a un notario de fe pública, ¿no? Entonces agarras, le contratas al notario, le pides que te acompañe a dejar una carta y vas y le dejas. Y si quiere agarrar, se agarra, el notario va a poner ahí atrásito, va a describir lo que ha pasado y a quién le ha dejado. Si no agarra, si se niega a recibir o lo rompe, cualquier cosa, también va a ser condiciones o hechos que el notario va a dar cuenta y con eso agarras e inicias tu proceso judicial con muchas más pruebas, ¿no? Y eso también son documentos notariales. También las escrituras públicas de los testamentos, ¿no? Ahora, cuando dice constituyen, y por eso señala, ¿no? Cuando dice constituyen documentos notariales, todos aquellos que son autorizados por el notario de fe pública. ¿Qué quiere decir autorizado? Firmado. Uno autoriza el documento con su firma. Por eso a veces te dicen, falta firma de abogado en tu memoria, ¿no? ¿Y por qué tiene que tener pues firma de abogado si yo soy el propietario? Para autorizar, ¿no? Ahora, entonces, de igual manera, pero en un contexto diferente, ¿no? Los documentos notariales también son autorizados con el sello y firma del titular de la oficina notarial, o sea, del notario o la notaria de fe pública, del notario. El, el, y una vez que ha autorizado, ¿verdad? El instrumento, también es responsable de autorizar todas las copias que los interesados y aquellas personas y terceros con derecho, ¿no? le soliciten. Entonces, si yo he hecho mi escritura pública y la he extraviado o se la han llevado mi original, me he equivocado, lo he dejado en una institución, puedo recurrir para que me traigan una copia legalizada de un segundo testimonio, ¿no? Para hacer efectivo el acto o el negocio jurídico que está descrito ahí adentro, o para que tenga pruebas fehacientes. Ahora, eh, no solamente, como ya habíamos aclarado, el notario eh, tiene que autorizar o tiene que certificar e informar o otorgar en segundas copias o segundos testimonios de los documentos que él ha autorizado con su firma y sello, sino que tiene que hacerlo de todos los documentos que corren en la notaría a su cargo. Y hay más de 100 notarías en Cochabamba y cada una con su propio archivo notarial. Pero obviamente de la 1 a la 40, a la 50 son notarías pues antiguas. El, porque no se ha creado la 20 y después se ha creado la 60, no se ha creado con números correlativos, de acuerdo a la demanda. Entonces, las primeras notarías tienen pues mucho más archivo notarial y mucho más que certificar, mucho más que
que organizar y que elaborar según los testimonios. Y de esos documentos antiguos no existe pues este archivo digital, ¿no? De algunas gestiones sí existe. Cada notario de sus propios documentos y tal vez de algunos ya del año 2000 en adelante, sí hay pues el registro, eh, algún archivo, digamos, del documento que se ha realizado de manera digital. Entonces, para un segundo testimonio, no tienes que transcribir, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es verificar que que esté letra por letra idéntico al original, que es el copia que está transcrito. Tal vez han saltado una S, o tal vez un número, o tal vez lo han pegado las palabras, o tal vez se han separado algo que no era. Bueno, tiene que estar idéntico, aunque tenga errores el original. Y digas, bueno, ya esto está mal, ¿no? Igual tienes que copiar tal cual, ¿no? Entonces, te ahorra tiempo solamente comprobar que esté igualito, en vez de estar transcribiendo, que además puede ser que te equivoques, ¿no? Como asistente del notario, porque todo el rato estás haciendo documentos y te piden una cosa y otra, y luego estás cansado y sigues haciendo los segundos testimonios al final de la tarde y se te va una línea, pues entera tal vez, porque lamentablemente la línea, la que estaba, la que te tocaba y la de abajo empiezan en la misma palabra, en él, digamos, o en, ¿no? Entonces se te va una línea entera y listo, chao, segundo testimonio, ¿no? ¿Culpa de quién? De la notaría. Entonces es difícil hacer de los documentos antiguos según los testimonios. Y tardan más y te cobran más caro. Igual. Incluso hay notarías que te lo cobran por buscártelo las más antiguas. Vas y dejas tu carta y cuando te la encuentran te dicen que tienes que aportar 50 pesos por la búsqueda del archivo. Entonces, te puedes denunciar, pero si eres abogado, tramitador o algo así, sí, vas a volver, pues no vas a ir a alguna notaría o a otra y ¿de qué te sirve pelear? Ni modo. Tienes que decirle nomás a la parte, tenemos que pagar. Ahora, esto para cerrar la parte introductoria de este tema, ¿no? Al respecto de esto, ¿de qué clase de documentos conforman los documentos notariales dentro de nuestro Estado plurinacional de Bolivia? ¿No? La ley expresamente señala que, bueno, el Código Civil ya hemos visto que de manera genérica dice que es aquel que es autorizado por un funcionario de fe pública, ¿no? Dotado de esa atribución por ley, ¿no? Pero la ley 483 de manera especial señala que es un documento notarial, no dice solo una escritura pública, ¿verdad? Porque ese es un tipo de documento notarial. Hay varios documentos notariales, como ya hemos hecho mención, que vamos a ir viendo más adelante también, ¿no? Pero son documentos notariales, todos los que el notario elabora, redacta, interviene o autoriza confiriendo fe a los actos, hechos y circunstancias que presencia. Serán otorgados con arreglo a lo dispuesto en la presente ley. Entonces, no hay diferencia, pues, ¿verdad?, de calidad entre, entre un protocolar y un extraprotocolar, ¿verdad? Porque ambos son notariales y ambos, ¿qué hace el notario? En ambos casos les confiere fe. ¿Cuál es la diferencia? La forma del archivo. Y esa forma de archivar permite que puedas obtener un segundo testimonio de las escrituras públicas. Entonces es mucho más conveniente. Pero también señala que es parte del documento notarial recibir, interpretar, redactar la forma legal. Entonces eso son, digamos, actividades previas a la elaboración misma del documento en físico, ¿verdad? De escritura pública o otro documento protocolar o extraprotocolar. Entonces tiene que recibir. Entonces, al recibir tiene que ver que estén toda la documentación completa. En el caso de una
por ejemplo, de una compraventa de bien inmueble, la minuta original, los impuestos a la transferencia original, los formularios de licencia de minuta original, ¿no? Fotocopia simple del carnet de identidad, fotocopia simple, perdón, original de folio real actualizado. O sea, solo vas a dejar fotocopia, pero tiene que ver el original y tiene que ser actualizado por lo menos de un día o dos antes, ¿no? Si no, si tienes un folio real antiguo, por lo menos tienes que acompañar la información rápida. Entonces, sí, todo eso, ¿no? Al momento de recibir, y ya estás desde ese acto elaborando el documento notarial, ya estás recibiendo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a interpretar la voluntad. Ahora vas a decir, ¿qué quieres hacer? Así quieres vender, de acuerdo a este documento, tú le vas a vender a vos en tanta plata este bien. ¿Ya te da la plata? Sí. ¿Estás de acuerdo con todo lo que dice aquí? A ver, te lo voy a leer, sí, ¿estás de acuerdo? ¿Qué no entiendes? Te explico. Ya. ¿No? Interpreta la voluntad de las partes, ¿no? Ha concluido que quiere vender, pero que el otro le debía también, que el vendedor le debe a su comprador $1000 que quiere hacer constar, ¿no? Entonces, no, algunas condiciones especiales tal vez se ve. Interpretar, luego redactar, o sea, ya que ya sabes qué quieren hacer y le has dado un sentido legal, te toca empezar a hacer el documento o a escribir, pues, ¿no? Y así se elabora un documento, un documento notarial, ¿no? Ya sea protocolar o extraprotocolar. Vamos a ir más adelante haciendo nuestros documentos y vamos a ver que todo eso es público. Ahora, en cuanto a los registros, ¿no? Señala el Decreto Supremo Reglamentario que los registros comprenden el archivo de los documentos notariales que abarcan protocolares y no protocolares, ¿no? ¿Qué dicen los protocolares? Solamente es una forma especial de archivar, ¿no? Más rigurosa, con el pasado, y no protocolares, que se archivan también, pero no de manera tan rigurosa. Entonces, estos documentos notariales, ¿verdad? Protocolares o extraprotocolares, para finalizar esta primera parte, tenemos también que tener siempre en cuenta que tienen la misma calidad de documentos públicos. No hay diferencia de calidad entre un documento protocolar y uno extraprotocolar, porque ambos llevan el sello y firma de la notaría y del notario de fe pública. Entonces, tienen que ser tomados como documentos públicos con los alcances que le otorga el Código Civil. Y los extraprotocolares, que lo único que pasa es que no se archivan de la misma manera y el notario entonces no puede, digamos, otorgarte un segundo testimonio en ese documento. Y no sé si hasta ahí ya se nos va a acabar ahorita el tiempo, ¿no? Como les decía, les voy a escribir la tarea del tema 6 para empezar a acumular la nota del segundo parcial. Pero no sé si no les ha quedado algo claro hasta aquí, con los documentos notariales. Después vamos a ir a la siguiente clase viendo lo que es la escritura pública, el acta notarial, el poder, como los más los de mayor tiraje, que es el notario de público. Bueno, si no tienen comentarios o dudas, entonces no se olviden o no se hayan olvidado poner su nombre en el chat
grupal. Los que ya lo han hecho, por favor, no lo vuelvan a hacer, solamente los primeros, los que no hayan hecho todavía. Y quedamos ahí con este tema número 7. La siguiente clase vamos a ocupar en Gracias, doctor. terminar esto. Ok, entonces nos vemos el viernes, que es nuestra siguiente clase. No se olviden revisar la plataforma para la tarea, que va a estar cargada hasta mañana máximo, pero con una semana, como siempre, de clase. Entonces, para que no estemos, para que todos podamos presentar nuestra tarea. Entonces, hasta luego y buenas noches.